Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el capítulo 21 de San Mateo, Jesús se encuentra en Jerusalén, ya en los últimos días de su vida terrenal. En el apretado resumen de estos últimos capítulos de su Evangelio, el evangelista presenta las controversias de Jesús en el templo con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que le preguntan por el origen de su autoridad, que se atribuía para expulsar a los vendedores del templo, para curar a los enfermos y para enseñar allí. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?, le preguntan. Y Jesús les responde por medio de una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Es frecuente, conocemos también otra parábola parecida de un padre con 2 hijos, la del hijo pródigo y el hermano que se queda en casa. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Es una parábola más sobre agricultores. Pero en este caso el dueño no se relaciona con operarios o con los que la alquilan, sino con sus propios hijos. Y como manifestación de amor comparte con ellos la responsabilidad de la casa. Hijo, ve hoy. En la escritura el hoy es muy importante. Muestra la actualidad del amor divino. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, decimos en el Salmo 2. Y también muestra la santa impaciencia que tú, Señor, tienes para que acudamos a ti con prontitud. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Además, también Jesucristo mismo nos enseña a pedirle al Padre que nos atienda de inmediato. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea que, como ves, ese hoy es muy frecuente en la Escritura Santa y también en la liturgia. El Catecismo comenta que ese hoy es también una expresión de confianza. Jesús nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. Ese hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios, el hoy de la resurrección, el hoy de Cristo vivo, del Espíritu que da vida. Hijo, ve hoy a la viña. Además, en alguna traducción muestran cómo la dirección del padre es con un apelativo cariñoso. Hijo mío, ve hoy a trabajar en la viña. Los hijos viven gracias a esa finca y la recibirán en herencia cuando su padre fallezca. Están directamente implicados en ella. No le están haciendo ningún favor si van a trabajar allí. Es una obligación de justicia y hasta un buen negocio. San José María comenta en Amigos de Dios: tú y yo hemos de recordarnos y de recordar a los demás que somos hijos de Dios. También esto de que sea un padre y un hijo nos habla de ese Dios como padre, que es el fundamento de nuestra espiritualidad. Somos hijos de Dios, a los que, como aquellos personajes de la parábola evangélica, nuestro Padre nos ha dirigido la misma invitación. Hijo mío, ve a trabajar hoy en mi viña. Hoy el Señor nos dice eso a ti y a mí. Hijo mío, ve hoy a trabajar en mi viña. Os aseguro que si nos empeñamos diariamente en considerar así nuestras obligaciones personales como un requerimiento divino, aprenderemos a terminar la tarea con la mayor perfección humana y sobrenatural de que seamos capaces. Por eso entiende lo de que la filiación divina es el fundamento de la espiritualidad. ¿Por qué trabaja uno? Pues para ganarse la plata, para que no lo echen, pues porque lo obligan, no sé, hay distintas motivaciones.
y muy válidas, ¿no? Pues para sacar adelante el hogar, para ahorrar y construirse una casa, para darle un mejor nivel de vida a mi familia. Pero el fundamento último es para darle una alegría a mi padre, para, hay una misión muy bonita, una manera de expresarlo que es reconciliar el mundo con Dios, para embellecer el mundo y entregarse lo mejor a las generaciones futuras, para que la generación actual pues tenga una siembra de paz y sobre todo para que ese mundo se parezca más a esa visión, bueno, y a esa realidad divina original del paraíso terrenal. Reconciliar el mundo con Dios para hacerlo más perfecto y más dispuesto al encuentro con el juicio definitivo del Señor. Entonces, si nos empeñamos diariamente en considerar así nuestras obligaciones personales, cuando yo me pongo a trabajar, pero no pues por darle gusto a alguien, por responderle al jefe, sino para trabajar en la viña de mi Padre, para darle gloria a Dios, para ofrecerle aquel trabajo como un requerimiento divino, pues lo terminaré mejor, más bonito, más perfecto humanamente, más ordenado, con cuidado en los detalles, una coma, una itálica, o en una cosa material, con orden, con cuidado, con cariño, pues es la mayor perfección humana y sobrenatural de que seamos capaces. Imaginemos que somos uno de esos hijos y pensemos a cuál de los dos nos parecemos. El primero, a que su padre le dice, hijo mío, voy a trabajar en la viña, responde de mala manera, no quiero. Al menos es sincero, manifiesta con espontaneidad, quizá excesiva, lo que piensa, lo que siente, el estado de su alma, no quiero. Tampoco dice que no irá, sino que no quiere. Es bonito, es interesante para nuestra vida espiritual. Ante Dios, en nuestra oración, pero también en la dirección espiritual, hay que ser muy sencillos, no hay que aparentar. Y uno debe decir lo que siente. Señor, tengo sueño. O Señor, estoy aquí haciendo oración y en este momento están jugando la final de no sé qué cosa y no quisiera estar aquí porque quisiera estar viendo la final de tal cosa. O estoy hasta la coronilla. Eso San José María alguna vez decía. Mi oración esta mañana fue, Señor, estoy hasta la coronilla. O Señor, estoy fundido. O Señor, estoy estresado. O Señor, estoy feliz. O Señor, no quiero ir a la viña. Como el que le decía eso, ¿no? No quiero ir al colegio. Y entonces, pues ya sabemos la respuesta, es que eres el rector. Pues toca, ¿no? Podría compararse con la respuesta de Jesús al Padre en Getsemaní. En el fondo, tampoco quería. Si es posible, aparta de mí este cáliz. No quiero morir, ningún hombre quiere morir, al menos habitualmente. Si es posible, aparta de mí este cáliz. No quiero. Una respuesta que suena grosera, maleducada, y también nosotros nos rebelamos a veces ante las peticiones del Señor cuando nos pide más entrega, más lucha, que apartemos las ocasiones de pecado, que apaguemos las tentaciones en los primeros chispazos, que nos entreguemos a los demás siguiendo su ejemplo. ¿Cuántas veces respondemos como el primer hijo, no quiero? Bueno, pues el padre no replicó a la mala respuesta de su hijo. Tal vez esbozó un gesto de desencanto y dice el Señor que se acercó al segundo, como diciendo, bueno, usted no quiere, ya el segundo querrá. Y le dijo lo mismo, hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este muchacho es más educado, más respetuoso, pues además de que promete obedecer, trata a su padre como Señor, Kyrios, dice ahí en el Evangelio. Es formalista, pero se queda en las apariencias. Dice que sí, pero no hace. Promete, pero no cumple. Trae al recuerdo las enseñanzas del capítulo 7 de este mismo Evangelio de Mateo, en el número 20, cuando dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este segundo hijo dice que irá, pero luego no hace la voluntad, no va.
Mientras tanto, el primero, que había dicho no quiero, recapacitó. Pensó que no había hecho bien al responder de ese modo a un padre al que tanto debía. Se dio cuenta de su error, lo reconoció, dice el Evangelio, pero después se arrepintió y fue. Esa es la palabra, una de las palabras claves de este Evangelio, se arrepintió, arrepentimiento, conversión, es todo un proceso de conversión en el que también podemos imitarlo, ya que lo hemos imitado en el decirle al Señor que no queremos, y de hecho en el no hacer la voluntad de Dios, también podemos imitarlo en el arrepentimiento, en su decisión de cambio, en esa conversión con obras, en su rectificación. Dice San José María, quizá en alguna ocasión nos rebelemos como el hijo mayor que respondió no quiero, pero sabremos reaccionar arrepentidos y nos dedicaremos con mayor esfuerzo al cumplimiento del deber. La vida cristiana no es una hoja inmaculada, blanquita, sin errores. No, estamos llenos de miserias, cada día nos equivocamos muchas veces, podíamos ser más delicados y la vida cristiana entonces consiste en volver a empezar, pedir perdón y volver a arrancar. Como esos cuadernos, esas hojas que llenábamos cuando éramos pequeños, que llenaban de borrones, entonces pues había que coger el borrador aquel, el Pelican, limpiar y volver a empezar. Nuestra hoja no es una hoja de bond blanca, limpiecita. Eso no es lo que espera el Señor de nosotros, pues ya quisiera que fuéramos como la Virgen Inmaculada, ¿no? Sin un solo pecado. Ya sabe que somos como este muchacho, que le decimos muchas veces no quiero. Pero Él espera ese borrador. El examen de conciencia, decía don Álvaro, es un poco como esa hoja en blanco, ¿no? Y ese borrador con el que uno, bueno, vuelvo a empezar. Vamos a ver si, como al hacer una ecuación, lo intenté por este camino y no me salió. Vamos a ver si por este otro me sale. Sabremos reaccionar arrepentidos y nos dedicaremos con mayor esfuerzo a cumplir nuestro deber. La clave de la parábola está, como decíamos, en ese arrepentimiento, caer en la cuenta de que el trabajo es en la viña de mi Padre, que es mi propia viña, que no estoy haciendo cosas externas, ¿no? Heterónomas, dirían los moralistas, sino que lo que estoy haciendo es la obra de Dios, que es mi obra. Dios quiere que yo sea perfecto, Dios quiere que yo sea feliz. Y la manera de ser feliz es hacer la voluntad de mi Dios. No es hacer cosas para otro, sino que en la medida en que yo vaya cumpliendo lo que Dios me pide, es como mejor persona me estoy haciendo, como más me perfecciono. Esa es la tentación del diablo, es si ustedes desobedecen van a ser como dioses. Y es una mentira muy grande y estamos cayendo en ella desde el pecado original. En cambio el Señor nos dice, si ustedes son como yo digo, como yo les indico, como yo les muestro, pues van a ser hijos de Dios. Ya lo son, hijos de Dios. Sean felices, ¿no? Pues por eso es bueno meditarlo en la oración, porque somos tan insensatos que más fácil le hacemos caso al demonio con sus tentaciones que al Señor, que su camino es el de nuestra felicidad. No trabajamos para otro, trabajamos para nosotros mismos. El padre no abusa, no pide para él. Con ese encargo le está ayudando al hijo a ser mejor y a acrecentar su propio patrimonio. El arrepentimiento, la conversión, el cambio de actitud que muda al desobediente en hijo que cumple la voluntad del Padre, es la clave para la otra parte que menciona Jesús en la parábola. El muchacho se arrepiente y cree. La segunda virtud, además del arrepentimiento, es la virtud de la fe. Los junta el Señor. La metanoia y el pistos, ¿no? Conversión, fe. En concreto, fe en Jesús y fe en Juan, porque justo en el contexto, las controversias eran estos diciendo, ¿y tú con qué autoridad lo haces? Entonces Jesús hizo una réplica así de tipo retórico. Pues yo les voy a responder, pero ustedes me responden antes a mí. La autoridad de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de la tierra? Entonces, pues estos que no eran pobres sabían, si decimos que del cielo, me va a responder, y entonces, ¿por qué no le hicisteis caso?
Y si decimos que de la tierra, nos echamos de enemigo a toda la gente porque todos lo tienen por profeta. Entonces, no te podemos responder. Y ya, pues entonces yo tampoco les puedo responder a ustedes. Pero quedó la idea, ¿no? Ya Juan fue el Elías que había sido enviado y ustedes no hicieron caso. Y ahora estoy yo, que soy el Mesías y tampoco me están haciendo caso. Mi autoridad es esta, ¿no? La misma de Juan, la del Padre. Entonces, me voy adelantando. La idea de estos dos hijos es, hay unos hijos que desobedecen, pero que terminan creyendo en el Padre, creyendo en Juan, creyendo en Jesús. Esa es la vía para pasar de ser los últimos a ser los primeros. La parábola por eso es una llamada que nos convirtamos. En primer lugar, una llamada al arrepentimiento, a reconocer que hemos respondido de modo negativo a los mandatos de Dios. Y entonces, después de ese reconocimiento, convertir nuestra vida en un sí definitivo a las invitaciones de nuestro Padre Dios. Luego, a la fe, a tener confianza de hijos. Qué fuerte es el cariño que tiene un hijo a su padre. Todos nos podemos acordar de nuestros mismos casos, ¿no? Esos famosos juegos entre niños, como compitiendo, cuál es el papá más fuerte, y cada uno se va inventando todo tipo de potencias y de cargos y de dineros de que tiene su padre, es que confía en él. Y hay anécdotas muy bonitas, ¿no? De niños, ahora me acuerdo de un Masái en África, en Kenia, ¿no? Que son formados para ser guerreros, ¿no? Pero era un niño, ¿no? De 10, 12 años, y entonces lo pusieron a cuidar las vacas. Tenía una familia pobre, campesina, pues tenía unas cuantas vacas, y llegó un león. Y el peladito tenía ahí su lancita y se enfrentó al león. Pues claro, casi lo mata el pobre, el león casi lo mata al pobre, y entonces pues noticias, salió en los periódicos, y se hizo famosa una respuesta que le gustaba mucho al padre Ramón Goyarrola, este que se ha hecho famoso ahora con su testimonio de la labor en Finlandia. Le gustaba mucho porque ¿y tú por qué te enfrentaste al león? No pensaste que el león te podía matar. Y decía, no tuve miedo porque se trataba de las vacas de mi padre. Entonces, como yo estaba vendiendo a mi papá y aquí, pues bueno, nosotros no somos masáis y no nos enfrentamos a leones, pero tener esa confianza de hijos, ¿no? Estoy defendiendo la viña de mi padre. Y entonces redescubrir la misericordia del Padre que no responde a la imagen del amo arrogante que se habían formado los hijos de esta parábola, eh, igual al relato del hijo pródigo, que también en el fondo no habían entendido lo que era su papá, ¿no? Y les contaba hoy que preparando esto, me encontré a alguien que decía eso, que ese hijo pródigo era un poco millennial, ¿no? De hace 20 siglos, pero era así, ¿no? Como no había descubierto la figura del Padre, ¿no? Entonces, el Señor nos invita a redescubrirla, a redescubrir la imagen del Padre misericordioso, de un Padre que nos ama, que ha enviado a su Hijo para dar su vida por nosotros. Algunos de ustedes, pues como que me recordaba que insisto mucho en esas ideas del Papa Francisco, de la Christus Vivit. Cristo vive, Cristo nos ama, Cristo nos salva. Pues hay una cuarta que descubrí justo hoy que estaba estudiando otro tema, el Espíritu da vida. O sea, que no son solo las tres primeras, es un Padre que vive, que me ama, que envió a su Hijo para que muriera por mí y además me envía su Espíritu para que me dé vida. Convertirme a la familia, ¿no? Volver a descubrir ese Padre amoroso y a desconfiar de mí mismo. De que si por un lado tengo ese ideal grande de ser buen hijo de Dios y por otro mis impulsos me llevan a desobedecer, ¿no? A ser de hijo pródigo o a ser de hijo desobediente, tener claro en la cabeza la jerarquía y decir, no, esto parece muy bueno, va a terminar queriendo comerme los alimentos de los algarrobos de los puercos, va a terminar peor que un cerdo. Si soy buen hijo de Dios, va a ser como Jesucristo, va a tener vida, el Espíritu Santo en mí, le va a dar gloria. Vamos a decirle que sí al Señor. Conversión, arrepentimiento, fe, confianza en Dios, confiar en Dios que es mi Padre. Qué buen propósito. Creerle a Dios. Pues, como diría, pues, ¿cómo no le va a creer a Dios? Sí, pues en la vida real no le creemos. Y entonces la tercera virtud, arrepentimiento, fe, obediencia, obedecer al Padre. No solo decir,
sí, voy, sino hacer, ir. Incluso el Señor nos hace ver que es preferible decirle que no y después hacer que decirle que sí y desobedecer. Por esa razón es como el Señor concluye diciendo que los pecadores arrepentidos precederán a las autoridades religiosas que se negaban a aceptar el ministerio de Juan y el mesianismo de Jesús. Aquellos hombres iban pagados por la vida, pues no, los ancianos de Israel, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que enseñaban la Biblia. Entonces se veían en la primera fila del cielo. Y Jesús les dice, no, los publicanos, los banqueros, los que se mueven con esas platas turbias, que eran acusados de corruptos, que eran vendidos al imperio, esos, los mayores pecadores para ustedes y las prostitutas, irán por delante de ustedes en el reino de los cielos. Escandaloso, ¿no? Hoy día dirían que el Jesús era comunista, ¿no? El Papa dicen que es comunista porque habla de los pobres. Pues de Jesús un poco así, vamos a decir que van por delante de los pecadores que nosotros, que somos la autoridad religiosa. Pues sí. Los pecadores nos precederán porque ellos han creído y ellos se han convertido. Y María Magdalena es famosa, bueno, pues no sabemos si es exactamente la misma mujer pecadora o si es la de los simplemente unos demonios que no sabemos qué son, pero los grandes pecadores se han convertido y están en el cielo. San Agustín es famoso, en otros días hemos hablado del el buen ladrón. Los últimos serán los primeros. Los pecadores que se arrepienten, el publicano y el fariseo, nos precederán en el reino de los cielos. Una nueva manifestación de la misericordia divina que nos llena de esperanza a nosotros que nos reconocemos pecadores. Tú, Señor, estás pendiente de nuestra reacción y nos acoges inmediatamente como el padre del hijo pródigo, que ya sabemos que el hijo pensaba que Ave María, ¿cómo le iba a tratarles? No, yo le voy a pedir que me dé trabajito, que me dé un cargo para en el último lugar, que me gane solamente el mínimo, pero que bueno, allá se vive mejor que aquí. Y el padre pues le da ese abrazo, le da el vestido nuevo, un anillo, sandalias, bueno, todo aquello que viene tan magníficamente descrito en ese libro sobre el hijo pródigo en el cuadro de Rembrandt, es el Padre misericordioso. Pues así nos acogerá a nosotros, está pendiente de nuestra reacción y nos acoge con cariño, como dice el profeta Ezequiel en la primera lectura de la misa, hablando de la actitud misericordiosa del Señor ante el arrepentimiento del pecador. Dice el profeta, si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. Pero es que antes fue muy pecador, no importa. ¿No? San Agustín, hombre, es que tuvo un hijo por ahí mal habido, no importa, se convirtió. El mismo rey David, es que hizo de todo tipo de maldades, pero se convirtió. Entonces, ante Dios lo importante es la última conversión. Acoger la misericordia de Dios. A eso nos llama este Evangelio, como a rectificar nuestra conducta. Esa era la característica principal de la predicación de Juan Bautista. Y Jesús comenzó su enseñanza con la misma invitación, arrepentíos, convertíos. Don Javier Echevarría comentaba la predicación de San José María, 2 puntos breves y gráficos de camino. Comenzar es de todos. Mucha gente comienza, se decide. Tal. Perseverar es de santos. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Cosme y San Damián, mártires. ¿No? Y es muy bonita esa expresión del Evangelio de Jesús en la última cena, al final de su vida, cuando le dice a los apóstoles, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Es como y eso pues que le van a fallar en el último momento. Pero es diciendo, bueno, llevamos aquí 3 años, hay gente que me ha dado la espalda, pero ustedes perseveraron conmigo. Perseverar, ¿no? Comenzar es de muchos, perseverar es de santos. Y el otro punto es, la conversión es cosa de un instante. La santificación es obra de toda la vida. Bueno, pues en este rato de oración nos convertimos de nuevo. Sí, Señor, vuelvo a convertirme. Nun cepi, como dice el Salmo, vuelvo a empezar, ahora empiezo. He sido un desastre hasta ahora, en esto, en aquello otro, tengo muchos errores. Hoy mismo quizá he fallado mucho. Señor, con este ejemplo, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero ir a tu viña? Ahora vuelvo a empezar.
Don Javier dice, el itinerario del cristiano exige una actitud de permanente y renovada conversión. Dice Juan Pablo II también, que el cristiano ha de vivir in statu conversiones, convirtiéndose permanentemente. Porque se ha de crecer constantemente en la riqueza espiritual del trato con Dios. Como es cuestión de amor, nunca se ama suficiente. No puede uno decir, no, es que ya llegué al tope de amor contigo. No, cuando hay amor es cada vez, cuánto amor tenemos todavía por conquistar. Cuánto podemos crecer en el amor. Una capacidad infinita de amar. Y por eso la conversión es convertirse al amor. Esta perseverancia implica empeño, decisión, concretar propósitos en un santo afán por rectificar y mejorar cada día un poco, sin ceder al cansancio y menos aún al desánimo. Por eso la oración, porque me hace falta estar a solas con mi amor, y porque lo quiero conocer, y porque quiero hablar con él, y quiero contarle mis cosas. Hoy me contaban que a veces a los empresarios les pasa eso, o a la gente pues que no tienen con quién hablar. Entonces tienen que pagar unas millonadas simplemente para que lo oigan y le digan, sí, hagan lo que estaba pensando. Pero bueno, al menos lo confrontó, pues, o al menos se desahogó. Tal. Bueno, pues nosotros tenemos a Dios, al que le podemos decir, obviamente tenemos la dirección espiritual. Pues Señor, me pasa esto, estoy contento, estoy triste. ¿Tú qué me dices? Si no va el Evangelio, mira, estás como el que dice que no quiero, pero luego quiere. Quiere, hombre, conviértete. Ay, sí, Señor, me convierto y sale uno, no para ir en el aire, sino que concretar. Hoy me voy a convertir en este punto, en el resto de tiempo de trabajo, en el juego que voy a tener, en la película o en el rato de asueto, en cómo va a dormir, mañana me voy a levantar temprano, no sé, algún detalle, voy a llamar a alguien a pedir disculpas, voy a invitar a aquel otro a hacerle un rato amable. Bueno, conversión permanente, conversión para crecer en amor, para rectificar, para mejorar cada día un poco, sin ceder al cansancio y menos aún al desánimo. Rectificar, decidirse a la conversión, exige una profunda humildad. Reconocer el propio error, que es un acto al que se opone nuestra soberbia. Muchas veces uno se da cuenta del error o se lo hacen ver y la reacción es, sí, pero usted es peor. Y lo que podía haber sido una ocasión para uno crecer, termina siendo pues, una ocasión de pelea. Mira, ¿qué orejas tenés? Las tuyas no te las ves. Pues también hace falta ser muy humildes para saberse necesitados de la gracia de Dios. Seguía diciendo don Javier, se equivocaría quien considerara esa perseverancia como fruto de la propia y exclusiva fuerza de la voluntad, que era el miedo que me daba con la cita anterior. La conversión, como la fe, que está íntimamente relacionada con ella, es un don de Dios. O sea, no es que, listo, en esta meditación me propuse convertirme y voy a hacer estas 48 cosas antes de acostarme. Sí, bien, pero lo importante no es eso. En esta meditación, Señor, me propongo dejarte orar a ti. Así tituló el cardenal Ratzinger su artículo cuando canonizaron a San José María. Dejar obrar a Dios. O sea, no era San José María fue un santazo, hizo muchas cosas. No, Dios hizo muchas cosas en San José María. Y él dejó obrar a Dios. Desde luego que correspondió. Pero la conversión es don de Dios. Y también viene de él la constancia en el esfuerzo en el que la mudanza se prolonga. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo y alcancemos a meditar un momentico en el otro hijo. Él le contestó, voy, Señor. Y si ante la respuesta del primer hijo el padre sintió desencanto, pues la actitud pronta del segundo le devolvió la tranquilidad. Tenía con quién contar, la pequeña viña estaría atendida, se cumpliría el proyecto que tenía para aquella jornada, pero no fue. Todo se quedó en agua de borrajas, en meras promesas como nosotros. ¿Cuántos propósitos que no cumplimos en la vida de oración, en el apostolado, en el trabajo? Y ahí es donde Jesús pregunta, ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Esa es la clave de la vocación cristiana, lo que caracteriza al buen hijo, la señal de familiaridad con Jesús. Como cuando vino la Virgen y sus primos, y entonces le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. Y entonces Jesús respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. De eso se trata, de cumplir la voluntad tuya, Señor. En otra ocasión, Jesús mismo dirá que su alimento era cumplir la voluntad del Padre. Y nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro que se hiciera su voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo puso como requisito para gozar de la comunión con Él.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Esa es la pregunta que interesa. ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Con este trabajo, con esta diversión, con esta actitud, estoy colaborando en las viñas del Señor, edifico la iglesia, cumplo la palabra de Dios en mi vida. Jesús se goza, dice San José María, en aquel hijo que a pesar de haber puesto dificultades, cumplió. Se goza, porque esa obediencia es fruto del amor. Le contestaron, el primero. Y entonces el Señor, pues, privilegia eso que decíamos, ¿no? Los que cumplen la voluntad de Dios, aunque hayan sido muy pecadores, van por delante en el camino del reino de los cielos. Podemos concluir acudiendo a la intercesión de nuestra Madre para que nuestra respuesta sea como la del primer hijo. No digo porque respondamos no quiero, sino porque cumplamos la voluntad del Señor y nos convirtamos, aunque sea después de una posible primera reacción negativa. En la historia de muchas almas, el primer paso de ese retorno, de esa conversión a la casa del Padre, ha brotado de un encuentro con María. Estos días leía a una mujer que va a Medjugorje y un desastre, su matrimonio ya le iba a tirar al trasto y terminó confesándose y se convirtió. Un encuentro con María. Este es otro motivo más para invocar a la Virgen Santa como causa de nuestra alegría. De ella nació el Salvador del mundo. A través de ella se torna el camino que conduce a su Hijo, porque, como recordaba San José María, a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.